en la conversación, haciéndose presente en los vínculos que podemos construir como hermanos, haciéndose presente en la entrega y en el sacrificio que debemos desarrollar cada uno para el crecimiento del otro. Y también dice, instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. No es sencillo cuando tenemos caracteres tan diferentes cada uno de nosotros, cuando tenemos trasfondos culturales tan diferentes cada uno de nosotros y cuando tenemos costumbres tan diferentes cada uno de nosotros. Por eso Pablo exhorta a que lo hagamos con toda sabiduría. Yo puedo pensar que la vida tiene esta manera y tiene que ser de esta manera, pero no necesariamente es lo que el Evangelio dice. Y a veces mi estilo, que yo estoy cómodo con él, no es lo que el Evangelio me pide. Y a veces me pido profundo respeto por mi hermano, por mi hermana, profunda paciencia por mi hermano, por mi hermana, o me pide sacrificio por mi hermano, por mi hermana, y en eso consiste la sabiduría, el tacto de Dios en mi vida para que yo me pueda acercar a mi hermano, a mi hermana y ayudarle a crecer en la fe en Cristo, para que logre resolver sus conflictos cotidianos desde la perspectiva de Dios, para que logre atender su tarea cotidiana desde el propósito de Dios. A eso se refiere Pablo, que lo hagamos con toda sabiduría y en ese sentido que lo hagamos con tacto, con paciencia, con visión, con compromiso, y dejemos que el Evangelio sea el que lubrique nuestras relaciones. A eso se refiere Pablo, porque Pablo, otra vez insisto, le está diciendo a los hermanos colosenses, Cristo es todo en todos. Recordamos que es aquí donde dice Pablo eso, precisamente, Cristo es todo en todos, ¿sí? Y si nosotros tenemos eso en el corazón, vamos a hacer posible entre nosotros que Cristo sea todo en la vida de mi hermano, en mi propia vida, en su palabra, en su mentalidad, en su perspectiva de presente, en su perspectiva de futuro y en su anhelo de transformación de la realidad tan crítica, tan problemática que estamos viviendo. Es importante que cada creyente que instruye a otro creyente con sabiduría le enseñe a desarrollar una perspectiva bíblica de la realidad. Esa perspectiva bíblica es la perspectiva de la fe, es la perspectiva del propósito de Dios que se va realizando momento a momento. Por eso Pablo dice, háganlo, instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría, canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Entonces, un testimonio de esta naturaleza que nos permite dimensionar la presencia de Dios, el cuidado de Dios, el peregrinaje de Dios con nosotros, haciéndose cargo de nosotros, de nuestras vidas, de nuestros planes, de nuestros anhelos, de nuestras inquietudes, de nuestras dudas, de nuestros conflictos. A eso se refiere poder entender el alcance de la sabiduría de Dios, Él haciéndose cargo de todas las dimensiones de nuestra existencia, los momentos de dolor, los momentos de placer, los momentos de duda, los momentos de confrontación, los momentos ríspidos y los momentos de alegría. Y entonces tenemos que enseñar que Cristo es todo en todos, ¿sí? Mi hermano tiene dudas, yo le tengo que ayudar a que entienda cómo es la respuesta de Dios. Mi hermano tiene temor, yo tengo que ayudarle a que entienda lo que es la fe en el Señor. Mi hermano se siente débil, tengo que ayudarle a que confíe para que se fortalezca, para que se sienta firme en su peregrinaje, para que se sienta constante, sostenido por su Señor. Y toda sabiduría implica eso justamente, el poder asistir con puntualidad a la necesidad pastoral de mi hermano, de mi hermana, a su inquietud profunda y a su inquietud más ligera. Entonces toda la sabiduría implicará eso justamente, poder ser todo para mi hermano y poder explicarle todo lo que Dios quiere que yo le explique para que logre entender cómo todo lo que le pasa no escapa del control de Dios. Y entonces por eso Pablo dice, solamente lo vamos a poder hacer si la palabra de Cristo con toda su riqueza habita en nuestros corazones y nuestras mentes. Salud. La palabra de Dios es plena para que todos nosotros desarrollemos un pensamiento pleno, un pensamiento de totalidad en el cosmos, ¿sí? Cristo es realidad profunda en el cosmos.
Y aquí nos está diciendo que la palabra de Dios gobierne en sus corazones. La paz de Cristo, a la cual fuimos llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos, que habita en ustedes la palabra de Cristo. Y eso es muy importante, porque si habita la palabra de Cristo, no vamos a decir palabras ociosas, ni palabras vanas, ni palabras molestas, ni palabras hirientes, ni vamos a andar en problemas lastimando a los hermanos. Porque la palabra de Dios es palabra que crea, la palabra de Dios es palabra que construye. El Génesis nos dice, dijo Dios, hágase esto y se hizo. Eso es la palabra de Dios, que genera realidades nuevas, que genera realidades diferentes cada vez que se enuncia, cada vez que se habla, cada vez que se dice. Y si esta palabra habita mi mente y mi corazón, yo voy a tener siempre claro el futuro de Dios haciéndose presente en la circunstancia humana. Entonces, que el Señor nos permita, hermanos, tener este tiempo de instruirnos y aconsejarnos unos a otros con toda sabiduría, instruirnos y aconsejarnos. Instruir es como cuando yo voy con un niño y lo voy ayudando a caminar, y lo voy enseñando a no tropezar. Eso es la instrucción, ¿sí? Eso es instruir justamente. Eso es el educar, eso es el educhere, ¿sí? Poder conducir a alguien para que no choque, para que no se caiga, y eso es instruir a cada uno a que sepa acercarse a Dios, a cada uno a que sepa escuchar a su Señor, a cada uno a que sepa preguntarle al Señor cuál es su voluntad agradable y perfecta para toda circunstancia que esté enfrentando. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros para este tiempo futuro que nos está preparando. Que nosotros tengamos esa capacidad de instruirnos, de no molestarnos, de sernos pacientes, amorosos, tiernos entre nosotros, porque eso es el modo como Dios trabaja, como pastor que es, como padre que es, como maestro que es, como guía que es, como escudo que es, como roca que es, como estandarte que es. Él quiere que nosotros sepamos instruirnos en ese sentido. Tenemos identidad, tenemos propósito, tenemos presencia, y nuestra identidad, nuestro propósito y nuestra presencia se nutre desde su identidad, desde su propósito, desde su presencia. Él se hace presente en la historia humana, en la vida de un pueblo que es el pueblo de Israel, en la vida de sus siervos y siervas, y Él ahí nos enseña lo que significa obedecer, lo que significa salir de un contexto y vivir en un contexto diferente, la realidad que Él quiere que se viva, como le enseñó a Abraham, como le enseñó a Isaac, como le enseñó a Jacob, como a cada uno de ellos les fue enseñando a vivir la circunstancia crítica que les tocó vivir, y cómo desde ese momento justamente la palabra les fue enseñando a confiar, de no saber a dónde iba Abraham a llegar a la tierra que Dios le mostró, de no tener claro qué iba a pasar con su futuro, a tener presente, si puedes contar todas las estrellas, así va a ser tu descendencia. Si puedes contar todos los granos de arena que hay en la orilla, así va a ser tu descendencia. Nosotros tenemos que entender que eso es la promesa de Dios, y toda la riqueza de la palabra de Dios es eso: promesa que se cumple, promesa que se hace realidad, promesa que se encarna, promesa que es realidad diferente a la circunstancia que cualquier otra persona pudiera estar viviendo, a la desesperanza que cualquier persona pudiera estar experimentando, porque la riqueza de la palabra de Dios es que nosotros podamos entender que Él da vida donde no la hay, Él genera vida donde no hay vida, Él da luz donde no había luz, Él da paz donde hay tormenta. Esa es la riqueza de la palabra de nuestro Dios, y nosotros tenemos esa plena conciencia. Y si la palabra de Cristo habita con toda su riqueza en nuestro corazón, nos vamos a tener paciencia, nos vamos a dar la mano y nos vamos a acompañar, y vamos a caminar juntos, y caminando juntos nos vamos a ayudar a dar los pasos que sean necesarios. A ver hermano, el siguiente paso, a ver este otro, ¿sí? Porque eso es la palabra de Dios. La paciencia que el Señor tuvo cuando vio que los discípulos no habían aprendido la relación entre la oración y el ayuno, y tendremos entre nosotros que instruirnos y decirnos: mira, a lo mejor lo que está pasando es que en tu oración está haciendo falta el ayuno,
que en tu oración está haciendo falta la fe, que en tu oración está haciendo falta la claridad de lo que quieres que Dios haga. Y entonces yo tengo que instruir a mi hermano, a mi hermana, en esa riqueza que es la palabra de Dios. Insisto, cuando él enfrentó a la gente de su tiempo y a los maestros de la ley, les dijo: ustedes yerran ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Por eso Pablo recomienda que la riqueza de la palabra de Dios no nos lleve a cometer ese tipo de errores, de hacer cosas indebidas y hacer cosas indeseables. Porque la palabra de Dios justamente lo que nos permite es saber que estamos haciendo lo que Él quiere que hagamos, saber que estamos cumpliendo con su propósito, que estamos construyendo paso a paso lo que Él se propuso construir desde que creó a la humanidad, esa comunión que Él tuvo desde el principio, ese diálogo que Él tuvo desde el principio con Adán y con Eva, ese tiempo que Él les dio para que ellos construyeran, para que ellos nombraran, para que ellos trabajaran, y sentarse con ellos cada día en la tarde para evaluar la tarea y poder ver en dónde Él les dio dirección, en dónde Él les dio claridad, en dónde Él les dio inspiración. Y si yo voy a instruir a mi hermano, tengo que ayudarle a que vea este propósito creativo de Dios, porque así como Él es creador, sopló en mí esa capacidad de yo ser creador. Entonces, cuando yo estoy instruyendo en la palabra del Señor a mi hermano, a mi hermana, le estoy ayudando a que recupere para él toda la riqueza del obrar de Dios, porque Dios es un Dios que actúa en la historia y actúa en esta infinidad de detalles que nosotros podemos recuperar desde la Escritura, en el viento, en el mar, con los microorganismos y con los macroorganismos, dándonos salud y dando el equilibrio que nuestro cuerpo necesita para vivir, para salir adelante, restaurándonos cuando estamos enfermos y en ese sentido enriqueciendo nuestra confianza para que nosotros seamos capaces de llegar a ser una iglesia madura, una iglesia hermanada, una iglesia paciente, una iglesia que en ese sentido está comprometida con la tarea que Dios ha querido que realizamos en la historia. Una iglesia capaz de hablarle a los líderes y decirles: miren, se necesita de este elemento de la reconciliación y la paz para que un país vuelva a estar unido, para que un país crezca, para que un país tenga confianza, para que en un país las generaciones tengan esperanza, las nuevas generaciones tengan la seguridad de que su destino no está en manos de bandidos. El Evangelio es el único que da certezas, es el único que da la posibilidad de ver el futuro como Dios lo ve. Y entonces, instruyéndonos desde la riqueza de la palabra de Dios, nosotros vamos a poder ver justamente que la palabra de Dios nos llena de sabiduría y nos da la posibilidad de cantar salmos e himnos y canciones espirituales que edifican nuestro corazón y que edifican nuestro sentir y que edifican nuestra confianza y que edifican nuestro optimismo y que hacen posible que nosotros tengamos la seguridad de que lo que hacemos hoy aquí va a reflejarse en los siguientes 100 años, porque eso es el Evangelio. Cuando el Señor llamó a Abraham, nos estaba llamando en él a cada uno de nosotros. Cuando el Señor le invitó y lo desafió a seguirle, nos invitó también a nosotros a caminar con él, a esperar en él, a ver cómo él nos iba a cuidar, cómo él nos iba a acompañar, cómo él nos iba a sostener, cómo él nos iba a defender de los peligros. Y de eso se trata la riqueza de la palabra de Dios, poder encontrar sentido a la realidad tan difícil que nos toca vivir. Esa es la riqueza de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ver que entonces se trata de hacer lectura teológica de la realidad que nos toca vivir. Y hacer lectura teológica es poder decir: Dios está permitiendo que como país vivamos esto, que como ciudadanos tengamos tales experiencias, y Él nos quiere enseñar esto y nos quiere mostrar esto otro, porque es de lo que se trata cuando uno lee la Escritura. Cuando uno lee que por la fe muchos de nuestros hermanos resistieron torturas y sacrificios personales, uno puede entender entonces a lo que se refiere Pablo, cuando habla que toda la riqueza de la palabra de Dios nutra nuestra perspectiva de vida,
y que toda la riqueza de la palabra de Dios nutra nuestra confianza y nutra nuestra esperanza y nutra nuestra perspectiva del diario acontecer, porque no hay más condición que esa. Toda la riqueza de la palabra de Dios nos va a dar la posibilidad de tener esperanza en lo que sembramos cuando sembramos en los corazones de los niños, en los corazones de los jóvenes, en los corazones de los adultos, en los corazones de las personas a las que les damos testimonio, porque es de lo que se trata, de que la riqueza de la palabra de Dios transforme la vida de las personas en todos los sentidos y les dé la capacidad de sentirse amados, de saberse amados, de saberse perdonados y de saberse convocados a una realidad eterna llena de luz, una realidad eterna llena de consuelo, una realidad eterna llena de paz, una realidad eterna llena de armonía, porque finalmente alcanzaremos la estatura del varón perfecto, porque eso significa la riqueza de la palabra de Dios, poder compartirnos entre nosotros, insisto. Si no te asemejas a Cristo, hermano, si no te asemejas a Cristo, hermana, hagamos esto. ¿Qué te parece que consideremos esto? ¿Qué te parece que pidamos esto en específico? Que hagamos esto en específico de acuerdo a lo que la palabra del Señor enseña. Porque es la única instrucción que Pablo tiene para los hermanos en Colosas. Si Cristo es todo en todos, es porque la palabra del Señor reina en sus corazones. Quiera el Señor darnos en Antioquía esa bendición, hermanos. Que el Señor nos bendiga.